Hola, hoy continuamos con la enseñanza de enviado a verte. La enseñanza decíamos que Dios nos habla de nuestras inquietudes, Él nos da a conocer todo aquello que queremos saber. Entonces, para poner de ejemplo, en Hechos 22:12, en la historia de Saulo de Tarso, acá lo que yo quería dar a conocer es que cuando Saulo queda ciego, los que están con él lo llevan a Damasco a esperar instrucciones de lo que ha de pasar con él, lo que él necesitaba saber. Entonces, en este caso que hablábamos de enviado a vernos, quien vino a él fue Ananías. Ananías fue enviado por Dios a ver, y él, claro, en un momento en la palabra dice que cuando Saulo estaba en oración, él ve lo que va a acontecer, cómo él recibe de nuevo la vista. Y entonces luego el Señor le habla a Ananías y lo envía y le dice, y le explica y le habla con entendimiento que el Señor lo había elegido a él para que él diera testimonio al lugar donde él ya conocía y todo eso, porque claro, él quería hacer lo correcto, pero no conocía verdaderamente de Dios. Entonces, en este caso, hablábamos de que Dios envía a los ángeles, que Él nos responde a nuestras inquietudes, lo que ve en nosotros. ¿Por qué les doy este ejemplo? Bueno, porque es fácil para representar lo que estábamos hablando, que el Señor también envía a las personas, no solo a los ángeles. Y entonces es para que estemos siempre a la expectativa, esperando la respuesta, porque como a mí me pasó estos días, que yo hacía sin orar, estaba inquieta por algo, y entonces cuando yo caigo dormida, yo vuelvo y le pregunto al Señor antes de dormir, yo siempre le hablo mis inquietudes. Entonces esa noche es cuando ya a mí se me presenta eh, un espíritu y me dice que él fue a verme, que él venía a verme a causa de mi preocupación. Entonces, como yo era consciente, empiezo a preguntarle lo que yo quería saber. Entonces, cuando ya veo, el Señor a veces nos responde de formas que no esperamos. Incluso una persona viene a nosotros y pues, ¿cómo les digo yo? Como es algo normal, entonces nosotros pasamos por alto que esa persona era la que iba a venir a nosotros para traernos claridad o guía en algo que nosotros teníamos una inquietud. Por eso nosotros debemos aprender a escuchar siempre a las personas y a veces poner a prueba, como yo siempre digo, si es la voz de Dios o no. Porque Dios siempre usa también las personas, así como decíamos que los ángeles a veces en los sueños también nos muestran, nos direccionan, que estos días me pasó porque yo estaba orando y quería algo hacer, pero le pedí dirección en lo que debía de hacer con respecto a eso que yo quería hacer. Entonces, a mí me habló en este caso, en un sueño me muestra al lugar que debo de ir. Entonces, por eso les digo que siempre hay que estar a la expectativa, porque mire que a mí me pasó con una persona que vino a respuesta de mi oración y yo, por ejemplo, pasé por alto que esa persona al venir, el Señor me estaba respondiendo algo que yo le estaba orando, le estaba preguntando. Y a veces nos pasa así, como otras veces reconocemos que esa persona es la que iba a venir a ayudarnos, porque a mí me ha pasado con conocidos que yo me he encontrado con ellos y yo pues hablo con ellos normal y de un momento a otro me dicen, usted es la persona que yo necesitaba y que el Señor me ha enviado. Y ya me ha pasado así varias veces, entonces por eso digo, a veces uno reconoce, ¿no? En este caso, pues se reconoce pues porque ellas vieron y entendieron que yo era esa persona que ellas estaban orando, que veían que necesitaba para entender algo. Y en otros casos, pues como uno no le responden por así decir directamente la respuesta, entonces uno pasa por alto, como a mí me ha pasado que me pasé por alto que esa era una respuesta del Señor, porque a mí no me fue dicho, no me respondió directamente, sino que como que la respuesta era el hecho de que esa persona yo la había visto. Entonces, por eso les decía que hay que estar a la expectativa. También a veces
cuando leemos la palabra del Señor, que abrimos un pasaje bíblico, también nos pasa lo mismo. Por ejemplo, estos días también estaba con una de las hermanas con que yo suelo orar y estábamos leyendo es una palabra. Y yo me entró la inquietud porque, por ejemplo, en mi caso, en el momento, yo no interpretaba lo que el Señor me estaba diciendo, no entendía a qué se refería. Entonces, en el momento, pues lo dejé así y más o menos meditábamos lo que representaba ese pasaje bíblico. Luego se los muestro porque ya luego uno ve detrás, como se dice, lo oculto. A veces en las palabras, en los mensajes, porque por eso dice la palabra que hay que meditar en ella día de noche para poder entender. Y ya después fue que el Señor me da entendimiento y me muestra de quién me hablaba por medio de esa palabra. Entonces, hay muchas formas que el Señor nos suele hablar, a veces puede ser con algo que vemos en el camino. Por ejemplo, yo escuché un testimonio hace mucho que una persona iba en el carro y en la placa del carro de adelante justamente decía un pasaje bíblico. Y cuando fue a leerlo, claro, esa era la respuesta de algo que estaba orando. Entonces, mire, el Señor nos habla de muchas formas, nos responde a nuestras inquietudes, o también cuando accionamos mal, también Él nos habla. Porque también en la palabra vemos cuando el ángel y el asna, la historia del ángel y el asna, que va y sale al encuentro de Balaam, porque él iba a hacer algo que a Dios no le agradaba. Entonces, lo que decimos, el Señor usa muchas cosas, y en este caso era la asna, la que ella veía y percibía el ángel que había sido enviado. Cambio, Balaam ni se había enterado. Él no se percató ni tan siquiera porque él estaba en su mentalidad hacia donde él iba. Y entonces en ese momento él no se dio cuenta que algo pasaba extraño con su asna que normalmente nunca había hecho. Entonces él no fue sensible, como decimos a veces, a lo espiritual, a la voz de Dios, hasta que el Señor le da entendimiento de nuevo y entonces se da cuenta que delante de ellos hay un ángel. Entonces les invito a que siempre mediten, siempre yo suelo hacer, por eso a veces le digo al Señor si me ha respondido, porque es verdad que él a veces no responde y nosotros no nos damos cuenta. A mí me ha pasado por lo menos muchas veces que el Señor me da algo, me responde algo que si el Señor, yo no le pregunto o Él no me da a conocer, no me da entendimiento, no me doy cuenta que Él me ha respondido a mi petición o a esa inquietud o me está aclarando, o me está guiando. Entonces, por eso les aconsejo que siempre debemos estar como atentos porque cuando uno está aprendiendo es así. Uno siempre está como a esa expectativa hasta que uno ya, pues luego, cuando uno entiende eso, pues uno ya sabe cómo el Señor le habla, pero a veces eso, o uno humanamente se le pasa a veces cosas por alto, porque no está uno, a lo mejor como dice la palabra, como Marta y Marta en muchas cosas, y en el momento no percibimos el mensaje y la respuesta a algo que ya habíamos pedido a lo mejor hace un mes, porque también esa es otra. Ustedes pueden haber orado, preguntado algo hace un mes o 2 meses, y resulta que el Señor va y le responde, como le pasó a Daniel, después de 21 días, él recibe el mensaje, el entendimiento a causa de lo que él decía. Él tenía una posición en el ángel y por eso no podía llegar. Y lo mismo pasa a veces con cosas físicas. En nuestro caso que queremos hacer, esa persona no llega o lo que estamos esperando para hacer tampoco. Entonces son muchas cosas. Pues Dios les bendiga. Hasta la próxima.